primer diputado plurinominal por esa región, por el partido, por la Alianza Libertad y Democracia, Libertad y Progreso, perdón, ADN. Estamos con Andrés Ortega. Andrés, bienvenido, gusto de verte de tiempo. Nos hemos conocido cuando yo cubría la asamblea y tú eras asambleísta hace algún tiempo, así que bueno, un gusto verte nuevamente. Gabriela y Marcelo, te saludamos desde La Paz y Radio Monumental. Muchísimas gracias, buenos días, yo muy honrado con la entrevista. Bueno, hace 10 años ya que vivo aquí y hemos decidido volver pues al escenario político porque es lo que hace falta para resolver los problemas de fondo, porque estamos en una crisis muy complicada en este momento. Andrés, voy al punto directo. ¿Qué se puede hacer para resolver esta crisis? Nosotros sabemos que tú tienes una visión muy concreta, muy clara de lo que debe ser un Estado. ¿Cómo se debe plantear el Estado y el modelo? ¿Qué cambio debe tener el modelo y que lo que plantea, de hecho, libertad y progreso? Bueno, durante casi 80 años hemos tenido un modelo muy estatista, muy centralista. Los cruceños dicen el centralismo, la gente atismo, pero básicamente es un modelo socialista que gracias a la Constitución de 1908 ha empezado a estructurarse en una forma muy complicada y muy compleja. Y lamentablemente los resultados siempre son los mismos, ¿no? Hemos tenido tres crisis muy grandes en el siglo XX luego de esta constitución y actualmente tenemos una cuarta crisis producto de ese mismo tema. O sea, el fondo del asunto no es simplemente un cambio de gobierno, no es simplemente que el MAS sea un partido de gente muy particular o que el candidato del MAS o que el presidente Evo, etcétera. Más bien ellos son el resultado de un modelo y el modelo es hace muchos años el mismo. Por eso tenemos esos ciclos que vivimos muy duramente los bolivianos, ¿no? Esta es la historia repetida. Cualquiera que recuerde la UDP está viviendo una época exactamente igual al año 1981. Estamos en las mismas condiciones. Entonces aquí o ponemos freno de mano o nos vamos a estrellar con una hiperinflación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No solamente es un candidato, no solamente es un partido, sino un modelo. Y ese modelo, lamentablemente, es promovido por Samuel, por Tuto, por Manfred, por el propio gobierno en todas sus versiones, y estamos en las mismas. O sea, yo creo que cualquiera de ellos que gane la elección nos va a enfrentar a un proceso de hiperinflación, pero sin nombre, ¿no? Unos un poquito más tarde, otros un poquito más temprano, pero al final yo no le veo. He visto a los candidatos a vicepresidentes, he visto a las propuestas económicas que tiene Tuto, por ejemplo, habla sobre endeudamiento enorme de 12.000 millones de dólares. Y lo curioso es que todos ellos también hablan de que el litio es nuestra salvación, ¿no? Como lo fue el gas, como lo fue el estaño, como lo fue la plata, ¿no? Entonces Uh estamos en -huh. el mismo círculo que se repite una y otra vez. Es una película sin terminar. Ahora, Andrés, hay una reflexión que quiero hacer. Definitivamente, lo que planteas básicamente se podría interpretar como que Bolivia necesita un modelo de tipo liberal y si es así, quisiera que por favor le expliques en facilito a la gente qué implica este modelo liberal, no neoliberal, sino liberal para como forma de gobierno. Bueno, el liberalismo tiene tres principios fundamentales, reconoce tres derechos O sea, sí es un fundamentales. modelo liberal Y que plantea, primero, plantea la alianza, ¿sí? así es, sí, Uh -huh. hemos hablado mucho de esto, una concordancia de ideas en Uh cuanto -huh. a la candidatura de Pavel Aracena como candidato a presidente, del propio Antonio Sarabia, que es un reconocido liberal en el país, y obviamente con varios otros grupos en los cuales estoy yo, y obviamente tenemos una idea liberal, no purista, por cierto, sino una idea liberal amplia, donde pueden caber también otro tipo de ideas, porque aquí no estamos viniendo a pontificar nada, sino a decirles que las ideas centrales se tienen que basar en tres puntos importantes. Primero, derecho a la vida. Eso habla de la seguridad ciudadana, habla del derecho a tener una vida libre de los problemas que normalmente se enfrentan en la sociedad, porque el Estado debe garantizar eso.
El segundo derecho es a la libertad de circular, a la libertad de accionar, a la libertad de producir, a la libertad de vivir, a la libertad de generar riqueza para uno mismo, y el derecho a la propiedad privada, porque eso es uno de los problemas fundamentales. O sea, sin propiedad privada no podemos tener absolutamente nada. Hasta el más pobre necesita que se respete su pobreza en cuanto a lo poco que pueda tener, pero a partir de ahí entender que podemos generar riqueza. Y para eso el gobierno tiene que ser reducido. O sea, el liberalismo clásico habla de la minarquía. O sea, y como tú decías hace rato, hablaremos en sencillo. Un gobierno que se encargue solamente de darnos seguridad y justicia y algunas obras públicas muy grandes que los privados no puedan hacer. Esa es la tarea del gobierno, no es darnos una serie de derechos o privilegios o llenarse la boca de darnos seguridad, justicia independiente y que no la da, o se llenan la boca de darnos salud, educación, jubilaciones, bonos, ayudas, privilegios, prebendas para los compadres. Ese es el modelo tradicional. Ahora, eso no quiere decir que estemos en contra de la salud o de la educación, sino que a través de un modelo liberal, la educación se va a multiplicar por 5 en su calidad, la salud se va a multiplicar por 5 en su calidad o por más, y la gente va a poder tener la posibilidad material de mejorar sus condiciones desde su propio esfuerzo y trabajo. Lo importante de esto es entender que estos modelos que nosotros proponemos son duros de explicar, porque a la gente hay que decir que hay que trabajar duro, hay que ahorrar, hay que invertir. O sea, la base de la economía del liberalismo es el ahorro, no es el gasto. No es la inversión pública, es el ahorro tuyo, que tú te quedes con tu ahorro y no que sea como ahora, que la gente que ahorra, el gobierno se lo quita su ahorro a través de las AFPs, a través de inversiones del Estado, a través de la banca privada en temas de encaje legal y todo eso. Entonces, al final tu dinero se ve diluido, el valor adquisitivo de la moneda se está cayendo a pedazos y lo que necesitamos ahorita es poner un freno de mano y cambiar de modelo. Ahora, hablabas de derecho a la vida, derecho a la libertad, y había un tercer eje. ¿Es justicia o cuál sería el tercer eje? Propiedad, Ah, derecho a la propiedad privada. propiedad privada. Ah, entonces son tres, vida, libertad y propiedad. Ahora, para esto, el Estado, como según lo que te escucho, tendría que reducirse, ¿no es cierto? Reducirse para no generar todo esto. Ahora, eso no es quitarle, eso sí, digamos, importancia a salud y educación, pero ¿cómo se plantearía el Estado en base a este modelo? Bueno, primero hay que ser o sea, hay que plantearle a la ciudadanía un escenario de alternativas, ¿no? No se puede ir y amputar las piernas a alguien solamente porque tiene una pequeña herida en el pie, sino que hay que decirle a la gente, bueno, señores, primero dejemos de darle importancia al aparato estatal. Lo más importante sería, por ejemplo, eh, bajar el gasto público, ¿no? Y bajar el gasto implica por ejemplo, dejar de contratar, dejar de obras, entre comillas, estatales, dejar de financiar empresas que no son rentables, pero en realidad yo no conozco ninguna empresa del Estado que sea rentable en ninguna parte del mundo. Entonces, ese tipo de gastos hay que realizar. Pero al mismo tiempo tienes que aliviar al sector privado, porque las personas que pasen del sector público, ¿hacia dónde van a ir hoy día? Si hoy día digamos, el escenario de lo público, ¿y dónde van a ir a trabajar 300.000 personas que no tienen que ver ni con salud, ni con educación, ni con seguridad? ¿Dónde van a ir a trabajar? Pues hay que crear esos empleos, pero no desde el Estado, sino en el ámbito privado. Pero hoy día, ¿cómo va a invertir un empresario privado si tiene miedo de que le cambien las reglas de juego, si tiene miedo que le quiten su propiedad, si tiene miedo de que su moneda ya no vale, si tiene miedo que hay un montón de regulaciones, temas laborales, o sea, unos problemas muy grandes? Entonces, primero hay que resolverle y darle garantías a los empresarios privados, que ojo, el empresario privado no es el magnate de la transnacional, no. El empresario privado es don Macario, que está queriendo abrir un taller mecánica, ¿no? Es don Fernando, que quiere abrir una ferretería. Es doña Nancy, que quiere abrir una panadería. Es alguien enfrentar la vida con su propio capital. Y obviamente eso hay que dejarlo que así suceda.
si nuestro mayor enemigo en Bolivia no es la competencia, es el propio gobierno. El Estado se queda con el 48% de tus ganancias. Cualquier boliviana que dé factura implica que el 48% de sus ganancias anuales tiene que pagar al Estado en impuestos. Eso es una locura. 48% paga cualquier empresa pequeñita que da facturas en Bolivia, y de ahí para arriba, ¿no? Hay empresas más grandes que pagan más. Hay empresas que tienen hasta 60-70% de impuestos. Claro, es una locura. Entonces, en esas condiciones, ¿quién va a invertir? En cambio, si le alivias la carga a los empresarios privados, a las personas, a los bolivianos que quieren emprender, le alivias la carga, le bajas los impuestos, les quitas regulaciones, ellos van a generar empresas. Y esas empresas en el corto plazo, como ya se ha visto después del 21060, van a crear empresas, van a crear negocios, van a crear empleos, y la gente puede migrar tranquilamente del sector público al sector privado, donde realmente se te va a valorar incluso más. Porque en el sector privado, si eres bueno, te pagan más y mejor, pero hay que Así dejarse es. en condiciones. Querido Andrés, nos gustaría, por favor, si fueras tan amable, explicar un poco más en facilito, como caracteriza Sígame los Buenos, para que toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo puedan entender a- mucho mejor lo que nos estás explicando, cómo se solucionaría el hambre en realidad, la canasta familiar, que definitivamente los precios están sumamente elevados. Yo soy ama de casa, habemos muchas amas de casa que realmente ya nos da pánico ir a preguntar a los mercados, a los supermercados. No estamos comiendo igual, no nos estamos alimentando igual. Es una preocupación sumamente grande y es delicada, por favor, Los Andrés. sueldos no alcanzan, Los ¿no? sueldos no alcanzan para nada, Los pero sueldos para no ni, alcanzan, es ni verdad. para la mitad de la mitad, ¿me dejo entender? Es increíble. Todo se ha triplicado en realidad. Es terrorífico. Así es. Y primero hay que explicarle a la gente muy en facilito de que esto es culpa del Estado, no solo del gobierno, sino del Estado, porque hemos tenido 3 gobiernos diferentes supuestamente en los últimos años. La economía se plantea en la gente, lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado, genera una suerte de cosas positivas o negativas en muy largo plazo. Las medidas que se han tomado en el 2003, 2014, etcétera, recién estamos sintiendo hoy día. Eso es vital entender, porque no es que el país está arruinado ayer, o porque el gobierno anterior, o porque este gobierno, no. O sea, es el cúmulo, es el resultado de un gran proceso de gasto innecesario del Estado. Claro, cuando el gobierno tenía su platita que venía de las ventas de gas, entonces había mucho dinero para poder malgastar, y lo han malgastado en cosas que a la gente pareciera que son buenas. Por ejemplo, en el bus Pumacatari, en el teleférico, en el tren metropolitano en Cochabamba, en muchas obras del gobierno, porque aparentemente son muy buenas, pero la pregunta no es esa, sino la pregunta es ¿cuánto cuesta y quién paga? ¿No? Porque lo que pagamos en los boletos, la mitad de lo que cuesta cada boleto. Entonces ahí tenemos un problema muy grande. O sea, ese es el resultado de muchos años. Y en términos de la inflación, el resultado de la inflación generalmente se da 1 año y medio después de la toma de decisiones. O sea, cuando el gobierno decide imprimir más billetes de lo que debería haber, entonces eso genera una cascada que en 1 año y medio se empieza a notar. O sea, lo que estamos viviendo hoy día es producto de las decisiones de hace exactamente 2 años en el ámbito de la inflación. Y en el ámbito de que esto se ha desbocado es por el producto de varios años de mala praxis del Estado, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese problema. Ahora, ¿cómo se sale? Esa es la clave del asunto. En Estados Unidos pasó que de la gran crisis de los años 29 no se salió hasta 10 años después. En la UDP en Bolivia del 82 tuvo que pasar casi 3 años y algo más para poder salir de la crisis, porque hay dos maneras de salir: o por el colapso total, que eso implica que vamos a estar en agonía unos 3, 4 años más, o por el corte radical de la enfermedad, que es parar el gasto público, pero hoy día.
Si queremos realmente arreglar el país, tenemos que parar el gasto público, no solamente reducirlo, pensar, no, pararlo ahorita. Y eso no lo va a hacer este gobierno, porque depende mucho de sus prebendas, depende mucho de los convenios que ha realizado, porque inmediatamente paras el aparato estatal, 500 agrupaciones políticas, sindicales van a salir a protestar, porque todos ellos viven del Estado. En cambio, los que no vivimos del gobierno, los que no vivimos del Estado, tenemos que trabajar el doble o el triple para obtener el mismo resultado. La gente tiene que trabajar más, ya no puede comprarse 10 panes, tiene que comprarse 3, ya no puede comprarse una bolsa de azúcar, tiene que comprarse una librita, ya no puede comprarse café, no, ya no hay café en las casas de la gente, tenemos que estar haciendo nuestro propio café. O sea, estamos retrocediendo en cuanto a la oferta de los productos, porque justamente el gobierno no hace lo que debería hacer, más bien hace todo lo posible por seguir en el problema, porque pareciera que ellos creen y le meten más el acelerador van a poder arreglarlo, y ese es el problema fundamental. Obviamente nosotros planteamos que esto debe frenarse ya. Joel, tienes una pregunta desde la calle. Te va a saludar el periodista de calle, Joel López, que en este momento, ¿dónde te encuentras, Joel? Y plantea la pregunta, por favor. Joel. Hola, Joel, te escuchamos. Hola, hola. Ahora sí se me escucha, ¿no? Ahora sí te escucho. Ahora sí. Bueno, hola, ¿qué tal, Andrés? Buenos días desde La Paz. Sí, y también tuve el grato placer de conocerlo cuando estaba de diputado. Un saludo cordial, espero que todo bien en Cochabamba. Preguntarle cómo está la situación, ¿no? Porque no sé si los cochabambinos son de buen diente, ¿no? Son de buen diente. Y comen bien y ahora ya están sin carne, ya están sin pollito. A ver, que nos cuente, pues. Se ha reducido, dice, ¿no? No tengo hambre. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. A ver, contanos cómo está. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo está la situación de la comida allá? ¿Están sufriendo los cochalos? Bueno, eso es un poco, digamos, hay que darle un poco de gracia al asunto, porque realmente en Cochabamba se come muy bien, tanto es así que yo he debido aumentar unos 10 o 12 kilos, tal vez un poco más, es terrible. Pero es donde más se siente, pues, en el bolsillo de la gente, porque finalmente la gente tiene necesidades básicas que cumplir, y una de ellas es alimentarse, ¿no? Entonces se nota clarísimo la subida de precios, pero muy, muy, muy grande. Y eso que en Cochabamba se come bien y también relativamente más barato que en algunas otras regiones del país. Entonces ahora se nota ya un incremento muy grande en los precios, pero nada fuera del tema de los precios, es la escasez, porque no hay nada más caro que aquello que no hay. Entonces la gente está buscando, ahorita yo hablo con la gente que vende comida en las calles y siempre está preocupándose dónde va a conseguir el pollo, está buscándose otras alternativas a la comida, a las proteínas, está poniendo más verduritas, más cosas, pero incluso las verduras han empezado a subir de precio. O sea, esto es una escalada muy grande, ¿no? Y es muy duro para la gente porque es donde más se nota. Hay una falla, o sea, un error que la gente cree siempre que en época de crisis el mejor negocio es la comida. Yo siempre he escuchado decir eso, pero no es verdad, porque es donde más se nota. Están cerrando de años. Hay una empresa, no quiero dar el nombre, que ha estado muchos años en el ámbito, es muy conocida en Cochabamba, de pollos, y está cerrando. Varios emprendedores están cerrando. Incluso hay algunos peruanos que tenían comida de ceviches o comida de arroz chaufa, que les estaba yendo muy bien, etcétera. Se están yendo del país, ¿no? Ni siquiera han cerrado para disminuir costos, no, se están yendo. Entonces, ese es un problema grave porque hay que recordarle a la gente que cuando alguien te propone socialismo, este es el resultado. Porque el capitalismo es el que te da la posibilidad de tener comida barata, una variedad muy grande, varios tipos de panes, una oferta increíble de silpanchos, de pique macho, hay pique macho hasta de cordero, hay pique macho de todo tipo, ¿no? Hay trancapechos, o sea, es una variedad increíble de comida, porque ese es el resultado de la riqueza que se genera en un país, la variedad de comida, ese es el resultado.
Y no olvidemos que Cochabamba se ha caracterizado siempre por ese tipo de variedad de comida, abundancia de comida y mucha comida en general, porque siempre ha sido el epicentro de la riqueza, sobre todo en la época de principios del siglo XX, donde se reunían aquí Patiño, Hochi, Aramayo, y se nota en La Paz, donde hay los edificios del centro, el Banco Mercantil, el propio Banco Central y varios otros edificios emblemáticos de La Paz, que son producto de la riqueza que se ha generado en los años 20 o antes de los años 20, cuando el liberalismo campeaba en el país. Y ahora, ¿no? O sea, nos vemos frenados, porque es la falta de liberalismo, la falta de capitalismo, la falta de libertad, la que empieza a generar escasez en cualquier tipo de producto. O sea, si el azúcar ha subido, si el fideo ha subido, si el aceite ha subido, es falta de oferta, falta de productividad, y eso es el resultado del socialismo. A veces hay gente que dice, este gobierno son ineptos, son ineficientes. No, este gobierno es sumamente exitoso, porque nos ha prometido socialismo y lo está logrando muy bien. Ahora que la gente crea que el socialismo es algo maravilloso, pues ya hay que decirle que Papá Noel no existe y que el ratón de los dientes tampoco, ¿no? O sea, no, el socialismo siempre nos ha llevado a esto, el 2, el 64 y el 38. Bueno, la verdad es que todo lo que se ha estado hablando hasta este momento es muy real, querido Andrés. Mi pregunta va hacia lo siguiente también, hablando del tema de la economía un poco. Hablabas tú hace varios minutos atrás sobre un modelo. Existe definitivamente se necesita en realidad partidos serios. La pregunta es, ¿ustedes tienen una estructura, un modelo de partido serio? ¿Cuál sería? Y si habría la posibilidad de generar alguna propuesta de libertad financiera para los bolivianos, para aprender a generar esto que es tan importante para nosotros. Uno de los problemas más grandes que tenemos es justamente lo que tocas, porque hay una falta de seriedad política, ¿no? A lo largo de los últimos años hemos visto cómo Tuto Quiroga ha destruido prácticamente la ADN que conocíamos. Ahora estamos tratando de rearmar y reestructurar un partido en función a ADN, Acción Democrática Nacionalista. La gran ventaja de esto para mí es que yo siempre fui adenista desde que tuve 15 años. Claro, nunca estuve en las élites ni en la toma de decisiones, simplemente era alguien que apoyaba la ADN, pero en los últimos años yo he visto que sin partidos políticos serios, sin un compromiso real con la democracia, no se puede construir nada. No podemos tener estas candidaturas que aparecen cada 5 años de candidatos a presidentes, que no tienen de respaldo nada más que su boca y su palabra, ¿no? O sea, yo le hago una pregunta a la ciudadanía que nos está escuchando y nos está viendo. Después de Tuto Quiroga en esa estructura, ¿quién está? ¿Cuál es el segundo o el tercero? Después de la estructura de Samuel Doria Medina, ¿quién está? ¿Cuál es el segundo, el tercero? Después de la estructura de Manfred Reyes Villa y después de su hijito, ¿quién está? El segundo, el tercero, ¿quiénes son? O sea, no existen porque no tienen un compromiso con el país, no tienen una estructura. En cambio, los partidos tradicionales de antes, nos guste o no nos guste, todo el mundo sabía quién era el primero, segundo, tercero, cuarto, del nacional, del departamental, del barrio inclusive. Por eso también no había fraude electoral, porque tenía gente experta que controlaba las mesas y los delegados de los partidos eran no solo uno, sino tenías 3 o 4 o 5 delegados en cada mesa, de todo el país, de todos los partidos. Entonces ahí es pues bien difícil hacer fraude. En cambio hoy día, yo he aprendido desde la universidad, porque fui dirigente de la FUL, de que el primer culpable del fraude electoral es el que se deja hacer fraude. Y la cree que sacándole una fotito a la acta o a la pizarra a un lugar centralizado para que tomen en cuenta esa información, ya hemos solucionado el problema. No, se necesita delegados oficiales en cada recinto electoral, en cada mesa electoral, y eso solamente lo puede hacer un partido serio. Ahorita el único partido que existe en Bolivia es el MAS, aunque estén divididos o lo que sea, todos ellos, el MAS y sus creaciones, tienen delegados en todas las mesas electorales y tienen no solo uno, sino deben tener
5 o 6 en cada mesa, o podrían ponerlos, en cambio, y los otros, la oposición, o sea, el MAS hasta ahorita, desde el año 2005, que Tuto Quiroga pierde la elección hasta el día de hoy, ha perdido la oposición por walkover, porque no está presente en la realidad política. Solamente tenemos unos espantapájaros, ¿no?, que vienen cada 5 años a hacernos creer que hay una solución para el país. Todos los candidatos, más o menos el 38% desde la elección del 2009 hasta la fecha. ¿Y qué han construido a partir de ahí? Manfred nos abandonó. Samuel estuvo a cargo luego en la oposición de la mayoría y no ha construido absolutamente nada. Después estuvo Carlos Mesa y ¿qué hizo? Nada. O sea, ahora ¿qué hacemos? Es más, ahora no existe básicamente esa oposición que ellos han sustentado y nos han dicho que tenían compromiso por el país. Y la calidad de los diputados es realmente cada vez peor. Yo digo, en mi gestión no éramos tan brillantes, pero ahora es lamentable la presencia de los actores políticos en la política, porque no es gente que se prepara y no construye nada. Antes, justamente eso que dices, el nivel que hay en la Asamblea Legislativa ha bajado mucho y realmente el gran desafío que va a tener la próxima legislatura es precisamente, o la próxima gestión, es precisamente elevar este tema. ¿Tú crees que esto es posible, tomando en cuenta que el Parlamento, la Asamblea Legislativa, el Congreso, como se lo denominaba antes, va a ser el escenario de grandes negociaciones para solucionar la crisis? ¿Tú crees que se puede tener fe de que Bolivia va a tener una asamblea que dé la talla para hacer lo que creo que lamentablemente esta gestión de David Choquehuanca, justamente al mando de esa asamblea, no ha logrado? Yo creo que ahí está lo más terrible de esta elección. Has tocado un tema muy neurálgico de la política nacional. O sea, no es tanto que Tuto sea presidente, o Samuel sea presidente, o Mafra sea presidente, o Andrónico sea presidente. Nos fijaremos más abajo. ¿Quiénes son los diputados que los van a representar? ¿No? Si están ahorita como en las encuestas que hemos visto, en las últimas encuestas, como dice Pavel Aracena, el candidato de ADN, estamos jodidos. Porque no representan, sus estructuras básicas no representan una confianza para el ciudadano. Yo no encuentro una lista de 3 coherentes en ninguna de las listas que tienen los que están a la cabeza, entre los 3 supuestamente primeros, ¿no? Tienen 18, 16%, 7%. No encuentro una lista coherente de personas que realmente vayan a defender las ideas que su candidato está planteando. En cambio, en el ADN, tal vez seamos mucho menos los candidatos porque hemos tenido que reestructurar todo. Tenemos más coherencia ideológica. Aquí nos une no tanto una personalidad, sino nos une una idea. Es cambiar el país, es plantear una alternativa diferente. Y nos estamos preparando para eso desde hace varios años. Lamentablemente, las condiciones de la política han hecho que sea muy difícil plantear una respuesta diferente y por eso hemos tenido incluso una demora muy grande en la construcción del partido. Pero yo he aprendido una cosa, o sea, si queremos cambiar el país hay que empezar ahora, porque yo en lo personal he perdido demasiado tiempo esperando las condiciones perfectas, porque no se van a dar nunca. Las condiciones perfectas no existen, eso es una idea muy romántica. Lo que hay que hacer es entrar en la arena y por eso he decidido plantear mi apoyo total a esta candidatura y ellos han confiado en mí para que yo sea el primer diputado a la Asamblea Plurinacional, que no me gusta ese nombre. Yo prefiero seguir llamando al Congreso para entrar a la Cámara de Diputados, porque tenemos que garantizar diputados que sean coherentes con el proyecto de país que tiene no el candidato, sino el partido. Y esa es una tarea muy, muy importante, porque finalmente, si Tuto Quiroga pierde las elecciones, va a seguir dando vueltas por el mundo ganando, donde le van a pagar por haber sido candidato famoso, expresidente, y no le interesa tener algo en el país. Si Samuel Doria Medina pierde las elecciones, va a seguir construyendo edificios con la ayuda de los alcaldes y gobernadores, va a seguir haciendo negocios con el Estado, como le gusta hacer, como un típico empresario. Si Manfred Reyes Villa pierde las elecciones, va a volver a ser alcalde de Cochabamba y va a seguir destruyendo la ciudad, porque una cosa es gastar dinero cuando hay bonanza y otra cosa es gastar dinero cuando hay pobreza. Ahí el gasto es irresponsable. Entonces, ninguno de los tres tiene un compromiso real con la gente.
¿sí? Y Manfred además nos dio la amarga lección de que cuando las papas queman se va. Entonces, aquí, ¿en qué quedamos? ¿Quién se va a quedar después de las elecciones, gane o pierda? ¿Quién va a plantear con sus diputados en el Congreso una oposición, si es que no llega a gobernar, una oposición coherente? Y si llegamos al gobierno, porque ahorita las condiciones se pueden dar, hay un 30% de la población que no cree en ninguno de ellos, entonces ese es nuestro mercado, y además hay gente del MAS y de otros partidos políticos que apoyaron a Tuto, a Samuel o a Manfred, que están disconformes con ellos, que a veces están pensando ir a votar inclusive con la nariz tapada, porque no les queda de otra, pero tengan en la ADN una alternativa de un partido serio con compromiso para el futuro. Andrés, ¿qué pasó con Paulo Foster? ¿Le vendieron la candidatura? Bueno, yo creo que ese ha sido un tema muy poco serio para la política, ¿no? Pero eso nos demuestra también que construir diferente es complicado, ¿no? Porque si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho. O sea, yo en lo personal quería construir una fuerza política nueva, inclusive no, he creado en la parte teórica un partido que se llama Partido Liberal Conservador de Bolivia, pero de ahí a llegar a tener sigla es muy complicado. Y de ahí a llegar a ser candidato es más complicado todavía, porque hay que entender una cosa importante. Aquí lo que hay que ser es muy inteligente y claro para poder plantear las soluciones al país. Si yo quiero ser candidato a la presidencia, debo ser pues una persona mucho más comprometida y aunque sea más, como te digo, aprender en el camino, porque si bien es bueno que hayan candidatos que no sean políticos, sobre todo en esta coyuntura, si no tienen que haber candidatos que realmente tengan un compromiso de construir algo. Y cuando no se puede construir, pues se llegan a ese tipo de inconvenientes, ¿no? Finalmente el proyecto no depende de una persona, sino depende de un partido. Andrés Ortega, candidato a primer diputado plurinominal por Cochabamba por Libertad y Progreso ADN. Andrés, finalmente, cuál va a ser, si en caso de que llegues a la Asamblea, la primera ley que tienes pensado presentar para discutirla, digamos? ¿Cuál va a ser, digamos, personalmente, tu propuesta en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál va a ser esa ley que ya estás redactando, que estás pensando que debe sancionarse primero en la Asamblea, apenas llegue el siguiente gobierno? Bueno, me imagino que ustedes van a entrevistar a una serie de candidatos a las diputaciones de diferentes Sí. partidos y de diferentes fuerzas, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta de la diferencia de ellos conmigo. Si les preguntas eso a cualquier otro, te va a dar un montón de leyes o tal vez una en particular que a él le parezca, etcétera, y les hagan la prueba, porque todavía falta mucho para entrevistar a mucha gente. Pregúntenles a todos los candidatos a la diputación qué ley está a plantear, etcétera. Ahora, la diferencia mía es que yo no pienso hacer ninguna ley. Lo que nosotros pensamos hacer como fuerza política es derogar leyes, eliminar leyes, quitar leyes. Esa es la primera, porque de leyes tenemos demasiadas. Y lamentablemente, a diferencia de lo que la gente cree, las leyes en Bolivia sí se cumplen, todas. Lo que pasa es que no leemos el contenido, ¿no? Por ejemplo, la ley de violencia, de contra la violencia a la mujer. Si tú lees bien esa ley, no dice nada cómo eliminar el problema, sino más bien crea burocracias, quita presupuestos a las alcaldías, a las gobernaciones, a los medios de comunicación, les obliga a tener espacios como si como si ustedes fueran entes de caridad que no tienen, que viven del aire y no necesitan publicidad, sino que esos espacios tienen que ser dados gratuitamente al plan. Y una serie de burocracias, se crean oficinas, se crean instancias y se violan derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, etcétera, pero nunca van a resolver el problema. Es más, desde que hay esa ley, tenemos muchísimos más casos de violencia contra la mujer. Y eso, ¿cómo se arregla eso? ¿Con otra ley? No, hay que derogar leyes. Hay un libro que me gustaría que lo puedan ver, si yo les voy a pasar el link del libro. Se llama Las leyes malas. Es de Alberto Mansuetti, un liberal latinoamericano que está vigente, es uno muy bueno, que está yo creo que a la altura de Paje
del propio Milei en general, Alberto Mansuetti nos regala este libro maravilloso que habla de las leyes malas. Yo creo que esa es la esencia más pura del liberalismo, eliminar las leyes malas, eliminar las leyes malas. Porque, por ejemplo, la corrupción es el resultado de las leyes malas. La corrupción no es un problema en realidad, sino es un síntoma del verdadero problema, que son las leyes malas. ¿Qué son las leyes malas, básicamente? Las leyes que le dan atribución a los políticos a hacer cosas que no les competen y por lo tanto son malas. Y eso hay que derogar. O sea, yo no voy a hacer una ley o 10 o 5, un paquete de leyes. No, lo que vamos a hacer básicamente es derogar que le impiden a la gente prosperar, que le impiden a la gente generar su riqueza, que le impiden tener derecho pleno a su propiedad privada, que atentan contra su vida, su libertad y todas estas leyes que tenemos en el país. Y son muchas, son demasiadas. Y las que queden, hay que hacerlas cumplir para que no tengamos problemas de bloqueos, de paros, etcétera. No hay que inventarse leyes. Yo escucho a mucha gente decir, no, hay que hacer una ley contra los bloqueos. No, la Constitución, las leyes ya tienen, solo que falta la capacidad del gobierno de hacerla, porque obviamente no le conviene políticamente. Bien. Bueno, querido Andrés, muchísimas gracias. Hemos estado en un contacto en vivo y en directo con Andrés Ortega, candidato a primer diputado de Cochabamba por Libertad y Progreso ADN. Gracias por toda la información que nos has brindado. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad acá en los estudios. Sería fantástico también. Yo encantado. Regularmente voy a La Paz, así que voy a poder participar con ustedes. Excelente. Un gusto, Andrés. Gracias. Gusto verte nuevamente. Un abrazo. Bueno, pues, Marce, querido. Te cuento que tenemos un contacto telefónico. Me has agarrado ahí. Sí, perdón. ¿Lo tienes el dato? Es Luis López. Es el dirigente central de la morenada espectacular Transporte Pesado. Pero va a estar después del corte. Vamos primero al corte. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto. Son las 9:49.